I would just mention one matter that we did not discuss in our very extensive meeting. Así que, señora Presidente, tenemos una agenda muy completa delante nuestro. Y antes de concluir esta rueda de prensa, simplemente quiero hablar de un tema que no discutimos durante nuestra larga charla. The upcoming World Cup in South Africa. La próxima Copa Mundial en Sudáfrica. Argentina doesn't need it, but we wish your team good luck, unless, of course, you play the United States. La Argentina no lo necesita, pero le deseamos mucha suerte, a no ser que jueguen contra los Estados Unidos. So thank you again, Madam President, and let me convey my best wishes for Argentina's bicentennial celebration in May, and for your continued commitment to democracy and human rights, to economic and social inclusion. Argentina remains an inspiration and a model to people throughout our hemisphere. Así que una vez más, muchísimas gracias, mis mejores deseos al acercarse el bicentenario de la Argentina en el mes de mayo. Queremos felicitarlos, comendarlos por su lucha por la democracia, los derechos humanos, la inclusión económica y la inclusión social. Y hacemos votos por todos los mejores en el futuro. Muchísimas gracias. Las preguntas, Presidenta. Dan Dombey de Financial Times. Para comenzar, tengo una pregunta para la señora Presidenta, si se puede. Usted ha mencionado el tema de las Malvinas. ¿En este tema quiere más apoyo por parte de Estados Unidos o está satisfecha con lo que la señora Clinton ya ha brindado? And for the Secretary, it's about the Falklands. The President Fernández talked about possible friendly mediation. Would the U.S. be considered, would the U.S. in any circumstances consider some kind of mediation role between the UK and Argentina over the Falklands? Thank you. La primera pregunta la contesto yo. En realidad, lo que hemos solicitado es una mediación de Estados Unidos como amigo de ambos países, de Estados Unidos y de la Gran Bretaña, a los efectos de poder lograr sentarnos ambos países precisamente abordar las negociaciones en el marco estricto de lo dispuesto por Naciones Unidas. No queremos aportarnos una sola letra, una sola coma, de lo dispuesto en decenas de resoluciones de Naciones Unidas y de su Comité de Descolonización, y eso es lo único que pedimos, sentarse a negociar y a conversar. No parece demasiado. En un mundo donde, bueno, hay demasiada complejidad y demasiada conflictividad. Gracias. And we agree, we would like to see Argentina and the United Kingdom sit down and resolve the issues between them across the table in a peaceful, productive way. Y estamos de acuerdo, nos gustaría ver al Reino Unido y a la República Argentina sentados, hablando, discutiendo de este tema. Sí, a la secretaria de Estado, buenas noches, en nombre de todos los otros periodistas. Sí, que la hizo cambiar de opinión e incluir a la Argentina a último momento en una gira que no estaba inicialmente planificada, y si hay posibilidades en ese marco de que finalmente el presidente Barack Obama le dé una cita a la presidenta de la Nación, ya que se sabe que va a haber otros encuentros con presidentes latinoamericanos pronto. I was just wondering what made you change your mind and include Argentina that was not originally envisaged in your schedule, and whether this will give the President the possibility then of meeting with President Obama, as he's been
considering holding meetings with several countries, Latin American countries? Well, I'm very pleased that I was able to come to Buenos Aires and have this very long, productive meeting, spend the night, and have the pleasure of being here once again. I know that President Kirchner will be coming to Washington, and there will be an opportunity to discuss future meetings, but I'm very pleased that I had the opportunity for this meeting today. Estoy muy complacida de haber podido venir a Buenos Aires y poder celebrar esta reunión tan larga y productiva con la presidenta Fernández Kirchner y poder pasar la noche aquí, y será un placer nuevamente poder estar en la República Argentina. Yo sé también que la presidenta va a venir a Washington dentro de pocos meses. Tendremos la oportunidad de discutir futuras reuniones y vuelvo a reiterar el placer que es para mí poder estar aquí hoy. De cualquier manera, si me permite, le voy a contestar o completar a la periodista de Clarín. Citas, Natalia, solamente tengo con el expresidente Néstor Kirchner. Citas únicamente con él. Con el único hombre que tengo citas. Lucas Colonna con... Sí, dates, exactamente. Sí, buenas noches. Esta es una pregunta para la secretaria Clinton. Quería saber específicamente cuáles serían las gestiones que podrían hacer los Estados Unidos para facilitar una discusión por la soberanía en Malvinas, y también preguntarle su opinión sobre la decisión de la Argentina de constituir un fondo con reservas para garantizar sus pagos externos. As to the first point, we want very much to encourage both countries to sit down. Now, we cannot make either one do so, but we think it is the right way to proceed. So we will be saying this publicly, as I have been, and we will continue to encourage exactly the kind of discussion across the table that needs to take place. I'm sorry, I don't know what fund we're referring to. About the fund that is set up, or was going to be set up with the reserves, ¿qué fondo de pagos externos de la Argentina? What do you think about Argentina using its reserves to set up a fund to settle foreign debt? Well, I think that Argentina has made a tremendous amount of progress in paying down its debt. And the President and I were talking about the progress, which is very dramatic, just in the last several years. And I confessed to her that, so far as I know, based on the figures, Argentina's debt to GDP ratio is a lower percentage now than the United States' debt to GDP ratio. So, however Argentina is doing it, it's working. Con respecto a la primera pregunta, simplemente queremos, alentar a ambos países a sentarse a la mesa para discutir. Nosotros no tenemos forma de obligarlos a hacerlo, claro está, pero creemos firmemente que esta es la forma correcta de proceder en un tema de este tipo. Vamos a seguir declarándolo públicamente y vamos a continuar en esta vía. Con respecto a la segunda pregunta, creo que la República Argentina ha logrado enormes progresos en la reducción de su deuda. La presidenta Kirchner y yo hablamos en nuestra reunión precisamente de los progresos logrados por la Argentina en los últimos años, y creo que las cifras hablan por sí mismas. Hablamos del tema de que la deuda de la Argentina
la relación de la deuda con respecto al Producto Bruto Interno